Queridos hermanos, los que son nuevos, estamos estudiando en esta clase dominical, en este trimestre, lo que hemos llamado nuestro federalismo o la teología de los pactos bíblicos según lo entendemos nosotros como bautistas reformados, como una iglesia bautista reformada. Ya hemos hablado acerca del pacto de la redención, hemos hablado del pacto de obras. La semana pasada hablamos una generalidad de lo que es nuestro entendimiento del pacto de gracia. Y este cuadro resume más o menos cómo nosotros entendemos el pacto de gracia. El pacto de la redención es ese pacto de salvación que Dios en la eternidad pactó. Cada persona de la Trinidad pactó para su gloria salvar un pueblo conformado por hombres pecadores, para su gloria, por gracia. Eso ocurrió en la eternidad. Y para ello fue que Dios creó el universo y entró, después de haber creado al hombre, en un pacto de obras con él. En ese pacto de obras Dios iba a probar al hombre. Lo iba a probar con el fin de que él pudiera obtener por obras la vida eterna. Y si desobedecía ese pacto, al mandamiento que le había dado en Génesis 2:17, iba a morir. Entonces, una vez que el hombre transgrede ese pacto, como lo deja claramente visto Génesis capítulo 3, una vez que el hombre rompe, viola ese pacto divino, Dios va a él y lo maldice. Y entramos en lo que es el pacto de gracia, ¿verdad? Y hablamos la semana pasada de todos esos pactos bíblicos que vamos a ver: el pacto con Adán, el pacto con Abraham, con Moisés, con David, el nuevo pacto. Si cada uno de esos pactos, distintos pactos, era el pacto de gracia, cada uno de ellos, o si más bien era la revelación progresiva de Dios de el pacto de gracia, progresivamente revelado, como dice nuestra confesión, paso a paso era esa promesa de salvación revelada por Dios a los hombres. Y lo que vimos en ese cuadro que tengo ahí, que ustedes pueden ver, es que el entendimiento de nuestros hermanos presbiterianos, que son pedobautistas, es decir, que creen en el bautismo de niños, de bebés, es que ellos ven que el pacto de gracia se encuentra en todos los pactos del Antiguo Testamento y que son el mismo. Todos los pactos del Antiguo Testamento son el mismo pacto de gracia. El pacto con Adán, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David y el nuevo pacto son uno solo y el mismo pacto de gracia. Nosotros, como bautistas reformados, tenemos otro entendimiento de las Escrituras con respecto a los pactos. Y creemos que nuestro entendimiento es mucho más consistente con las Escrituras, por eso lo creemos. Nosotros creemos que la Biblia hace una distinción entre el pacto de obras, el antiguo pacto y el nuevo pacto con Cristo. El antiguo pacto incluía todos esos pactos con Adán, con Abraham, con Moisés, con David. Y el nuevo pacto era uno nuevo, distinto totalmente, como vamos a ver cuando veamos el nuevo pacto. El antiguo fue desechado y uno fue impuesto por Dios nuevo. Y ese pacto, ese nuevo pacto representa en nuestro entendimiento de las Escrituras el pacto de gracia. El nuevo pacto es la completa revelación del pacto de gracia. Ese pacto que, si recordamos bien, el pacto de gracia es prácticamente el pacto de la redención ejecutado en el tiempo y en el espacio. Entonces ese es nuestro entendimiento y eso es lo que nosotros vamos a ir desarrollando de ahora en adelante.
Una vez que Adán entonces quebrantó el pacto de obras, él se encontró, como dijimos la semana pasada, desprovisto de toda justicia, de toda santidad y toda perfección. Así fue creado, pero una vez que pecó, fue corrompido por el pecado todo su ser y se encontró así. Se convirtió en un pecador y ahora estaba bajo la condenación de Dios, quien es el juez del universo. Y ese juez fue a él en el jardín a ejecutar esa sentencia que él había dictado contra el transgresor. Él iba a Adán ahora hecho un criminal. Sin embargo, lo que es claro en la narrativa de Génesis es que Dios no ejecutó todo el rigor de la ley sobre Adán, sino que hizo otro pacto. Un segundo pacto, ya no un pacto de obras, sino un segundo pacto con Adán, que generó el descubrimiento de algo que para Adán era desconocido hasta ese momento: la gracia de Dios. Génesis 3 nos narra lo sucedido. A partir del versículo 6 nos dice cómo Satanás engañó a la mujer, cómo la mujer vio, codició el fruto de ese árbol prohibido y comió y le dio a su marido. Y de pronto se abrieron sus ojos, dice Génesis capítulo 3, y se vieron a sí mismos desnudos, en pecado. E hicieron hojas de higuera para taparse con sus obras, de la obra de sus manos. Se intentaron tapar su pecado. Pero Dios va a ellos, como dijimos, sin ignorar lo que había pasado, para confrontarlos. Llama a Adán y Adán está escondido y le dice a Adán que se escondió porque tiene temor, porque estaba desnudo. Y Dios lo cuestiona: ¿cómo? ¿Quién te enseñó que estás desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé no comieses? Y Adán entonces, lo primero que vemos ahí es la corrupción en la que está. El pecado. Cuando intenta entonces culpar a Dios por su pecado: fue la mujer que tú creaste, que me diste a mí, la que me hizo pecar. Dios es la mujer y la mujer hace exactamente lo mismo, solo que le echa la culpa a Dios, pero a la serpiente. Si no hubieras creado la serpiente, yo no hubiera pecado. Y ese pecado, quebrantando ese primer pacto de Dios, ellos, corrompidos ahora por el pecado, se rompió su relación con Dios. Y ellos ya no podían tener comunión con ese Dios que los había creado. Rompieron una comunión consigo mismos. Ya Adán se avergonzaba de sí mismo y Eva de ella. No se podían ver, tenían que cubrirse. Y rompieron su relación con la creación. Ya la creación no iba a estar sujeta al hombre, como lo vemos en Génesis capítulo 3. La mujer tendría dolores de parto y el hombre iría a trabajar, con el sudor de su frente comería. En vez de que la creación le ayudara, no, ahora sería su oponente. Se opondría a los esfuerzos de Adán. Dios entonces se vuelve a la serpiente, la culpable de todo. Se vuelve a la serpiente, y en la maldición a la serpiente, Dios proclama la esperanza para los hombres, la esperanza para Adán ahora encontrándose en pecado. Y en el versículo 14 leemos que Dios le dijo esto a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, literalmente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese pacto lleno de gracia contenía la promesa. Eso es importante. Contenía la promesa de redención y salvación para el hombre, para Adán.
Ahí se vislumbraba por primera vez en la corta historia de la humanidad aquel pacto hecho por Dios en la eternidad. Apenas estaba brillando el pacto de la redención ahí, cuando Dios estaba proclamando por primera vez el Evangelio, las buenas noticias para el pecador Adán. En ese pacto Cristo vendría de la mujer para redimir a una raza pecadora, para cumplir el pacto de obras que el primer Adán había roto. Cristo tuvo que venir para cumplir el pacto de obras que el primer Adán quebrantó. Y fue por causa de ese pacto de la redención que Dios estaba en la libertad de no ejecutar, como dije, todo el rigor de la ley sobre Adán. Por el pacto de la redención. Porque si no hubiera habido ese pacto de la redención, Dios hubiera tenido que aniquilar a Adán. Pero porque hubo ese pacto en la eternidad, Dios tuvo la libertad de entrar en un nuevo pacto con Adán. Un pacto de gracia, no el pacto de gracia, un pacto de gracia. Diferente al principio de obras que encontramos en el pacto de obras. Lo que rige a al pacto con Adán, así como a todo el resto de pactos que prosiguen a es el principio de la gracia. El principio de la gracia. Ahora veamos cómo tenemos el Evangelio prometido en medio de la maldición de Dios a la serpiente. En Génesis 3, 14 y 15 ocurre en un lenguaje militar, de guerra. La maldición a la serpiente ocurre en un lenguaje militar. La narrativa desea que nos enfoquemos en la victoria de Dios, en el triunfo de Dios rescatando al hombre pecador. Lo que tiene preeminencia ahí no es la salvación de Adán, sino es la gloria de Dios que ha sido deshonrada por su criatura que ha violado el pacto. Eso es lo que prima sobre todas las cosas. Nosotros evangelizamos ¿para qué? Para que Dios sea glorificado. Primero. Segundo, para que los hombres sean convertidos. Pero lo que prima en todas las cosas es la gloria de Dios que fue deshonrada con nuestro pecado. Y lo que Dios quiere que veamos en ese lenguaje es su triunfo sobre el mal, para su gloria. Y el pacto de la redención que empieza a vislumbrarse ahí tiene como objetivo ese propósito, la gloria de Dios. Dios va a manifestar toda su gloria rescatando pecadores. Ahora, ¿cuáles son las promesas que Dios hace en ese pacto con Adán, en ese nuevo pacto de gracia con Adán? Primero, noten que Dios le promete esto, una enemistad perpetua entre la mujer y Satanás. Una enemistad perpetua entre la mujer y Satanás. Dios no le permite a Satanás tomar o conquistar totalmente a la raza humana. No, siempre iba a haber una enemistad entre la mujer y Satanás. Siempre. Ella sería la primera que se levantaría contra la serpiente. Y eso, hermanos, es una bendición para nosotros. Esa enemistad que Dios prometió y que Dios constituyó ahí mismo en Edén. Segundo, Dios prometió una enemistad entre los hijos de Satanás y los hijos de la mujer. Entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Dios le estaba prometiendo a la serpiente aquí, a lo largo de la historia humana, mi pueblo, los hijos de la mujer, tendrían enemistad con sus hijos. Con sus hijos. Serían enemigos irreconciliables. Y esto lo vemos en el capítulo 4, cuando tenemos la narración del nacimiento de Caín y Abel. Caín, nos habla en el Nuevo Testamento, el hijo del diablo, la simiente de Satanás, luchando contra la simiente de Dios, la simiente de la mujer, su hermano Abel, y lo mata. Una enemistad. Lo vemos cuando Noé se enfrenta al mundo entero.
no el justo contra el mundo. Lo vemos en Moisés, Faraón tratando de borrar a Moisés de la faz de la tierra cuando era un bebé. Lo vemos en David y lo vemos en el nuevo pacto también. Pero siempre iba a haber una enemistad entre los hijos de Satanás y los hijos de la mujer. La iglesia, el mundo nos odia. Y nos odia, ¿por qué? Porque Dios le prometió a Satanás que su pueblo siempre iba a tener una enemistad contra el pueblo de Satanás. Tercero, iba a haber una enemistad entre Cristo y Satanás. La promesa contenía también otra rivalidad. La simiente particular de la mujer, no el plural, sino la simiente particular de la mujer y Satanás mismo. Génesis 3:15. Esta, literalmente en el hebreo se debería leer así: este y este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No solo una enemistad entre dos grupos específicos, sino entre dos individuos. La simiente singular de la mujer y Satanás mismo. Esa simiente singular de la mujer no es otro que el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad que vendría y se encarnaría, cuyo ministerio fue confrontado desde el inicio por Satanás, cuando Él fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás, la serpiente. Ahí mismo Dios estaba demostrando, ahí está la enemistad entre Cristo y Satanás. Y este destruiría a Satanás en la cabeza. Esa frase ahí en la cabeza, en la cabeza, lo que quiere decir es que le daría muerte. Hable usted con cualquiera que ha estado con una serpiente en un montazal. ¿Qué hace? Le da en la cabeza. ¿Por qué? Porque eso representaría la muerte del animal. Eso es lo que Dios estaba diciendo ahí. Esa simiente singular vendría a destruir a Satanás. Y Dios se lo estaba prometiendo como una maldición a la serpiente. Ahora, esa simiente en esencia es el corazón de la promesa que encontramos en este pacto adánico. Esa simiente prometida es eso, es la promesa que contiene el pacto con Adán. Pero ¿qué es lo que se le promete a la humanidad en ese pacto con Adán? La simiente vendría de la mujer. Esto es claro en esa esperanza que Eva refleja cuando nace su primogénito. Eva entendió que esa simiente prometida que destruiría a Satanás vendría de ella. Ella toma a Caín en sus brazos, alegre dice: he adquirido varón de Jehová. Literalmente ese nombre significa: he aquí, la simiente prometida. No era. Pero Eva entendió que esa simiente prometida vendría de ella. Y le daba esperanza a ella. Esa simiente sería un hombre. Y eso es sumamente importante. Porque solamente un hombre perfecto y Dios perfecto podía redimir a un hombre pecador. Ángel, como vimos en Hebreos, no. El hombre perfecto tenía que venir a la tierra a cumplir el pacto de obras para salvarnos a nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Dios le promete a Eva que un hombre vendría de ella que destruiría a la serpiente. El Antiguo Testamento nos habla de esa simiente progresivamente. La simiente revelada a Eva y Adán, la simiente revelada a Abraham, uno que sería del linaje de David, que sería el rey, cuyo reino sería perpetuo.
un profeta, un sacerdote, un siervo, un sacrificio. Todo eso es lo que revela el Antiguo Testamento. Y sobre todo, el pueblo de Dios estaba esperando, antes de la venida de Cristo, al Señor. Al Señor, a Dios mismo. Pero en el momento indicado, como dice la Biblia, Cristo, esa simiente prometida, vino de María, no de un hombre, de María, de una mujer. Paso a paso esa simiente había sido revelada a su pueblo, al pueblo de Dios. La verdad es que esa simiente debía ser un hombre. Y nosotros lo vemos en la genealogía de Lucas. Lucas dice que, hablando de la genealogía de José, de Jesús, dice, hijo de José, hijo de Eli, hijo de Matat. Después dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Era necesario que un hombre perfecto viniera de la mujer para redimirnos a nosotros. Y eso Dios lo promete a la serpiente. Segundo, la simiente vendría a destruir a Satanás. No vendría a dialogar con Satanás, vendría a destruirlo, a acabar con él, a deshacer, como dice el Nuevo Testamento, las obras del diablo. Y las buenas noticias en esa promesa está en la finalidad del lenguaje que se usa ahí por Moisés. Él obtendría la victoria. Él aplastaría la cabeza de Satanás. Dice la Biblia, y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, hablando de Jesucristo, triunfando sobre ellos en la cruz. Imagínense lo que esa promesa significó para Adán y Eva. Que un hombre vendría de la mujer para destruir a aquel que causó tanto mal a ellos. Ellos estaban con gozo. Adán y Eva se gozaron en esa promesa de Dios, que venía en ese pacto con Adán. 3. La simiente sufriría en lugar de Adán. Eso es lo que Dios le promete al final de Génesis 3:15. Y tú, le dice a Satanás, le herirás a él en el calcañar. Y ese término herir no es un término de una simple herida, no es como aplastar. Esa simiente prometida sufriría muchísimo por venir a rescatar al hombre. Y este es el mayor destello de la gracia prometida en ese pacto adánico. Dios le prometía a la mujer una simiente, un hombre que vendría de ella para recibir el castigo que ellos merecían. No sería Adán quien recibiría el golpe en el calcañar, tampoco sería Eva. No sería esta simiente prometida su sustituto para que ellos vivieran. El Evangelio. 4. Dios provee la gracia para creer a Adán y a Eva en esa promesa. La única manera de que Adán y Eva se pudieran apropiar de esas promesas de Dios era por medio de la fe. Ahora, en su condición de pecadores, para apropiarse de esas promesas, ellos debían creer esa promesa de Dios. Esa verdad de la palabra que Dios le había dado por medio o hacia la serpiente. Si un hombre desea estar en paz con Dios, a ese Dios que ha ofendido, que ha quebrantado como Adán o en Adán el pacto de obras, debe ser por medio de la fe. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si Adán iba a tener paz con Dios, si Eva iba a tener paz para con Dios, debía ser por medio de la fe. Ellos deben creer esas promesas que Dios les había dado. Y es evidente de la narrativa de Génesis 3 que tanto Adán como Eva creyeron esas promesas. Ellos escucharon lo que Dios le había dicho a la serpiente: de ti vendrá uno
que matará a Satanás y sufrirá en su lugar. Y ellos creyeron. Dios proveyó para ellos esa fe en ese pacto de gracia que Dios estaba haciendo con Adán, en la gracia que Él estaba dando en ese pacto. ¿Cómo lo sabemos? Génesis 2 dice que Adán le pone un nombre a la mujer, le dice varona, ¿cierto? Bueno, Génesis 3 dice que Adán le pone otro nombre a la mujer. Le dice el versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. ¿Por qué? Bueno, Moisés nos dice por qué le cambió de nombre, o por qué le puso Eva. Por cuanto ella era madre de todos los vivientes. De ti va a venir aquel que nos va a dar vida. Por eso le puso Eva, demostrándonos la fe que había sido dada por Dios a Adán para creer en esa promesa. Y Adán creyó, y Eva también. Y lo vimos cuando dijimos cuando nace Caín. Ella toma a su hijo y le dice: he aquí, el que me prometió Dios. No era Caín, ni Abel, ni Set, ¿verdad? Pero ella demuestra fe también en esa promesa que escuchó a Dios decir. Y Dios proveyó esa fe para ellos. 5. Dios proveyó la gracia para ser justificados delante de Él en ese pacto. Lo primero que hicieron Adán y Eva fue coserse hojas de higuera para taparse, por obras, tapar su pecado, escondiéndose de Dios. Pero eso era insuficiente, como Dios claramente lo demostró, insuficiente. En su gracia y misericordia, en ese pacto con Adán, por la fe de ellos, no por sus obras, Dios los viste con pieles de animales. Quita eso que se habían hecho ellos y les viste de otra manera. Dice el versículo 21, Génesis 3, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios no fue que creó las túnicas de la nada, así, bueno, pieles, los voy a vestir, no. El lenguaje ahí es un lenguaje pactual, un lenguaje de pactos. Ahí hubo un sacrificio. Dios tomó animales y los sacrificó, los mató. En lugar de matar a Adán y a Eva, mató al animal para derramar sangre y poder cubrir el pecado de Adán y Eva. Y Dios mató a esos animales y los vistió con pieles para vestir apropiadamente al hombre pecador. Eso era un acto de gracia por parte de Dios. En lugar de castigarlos eternamente, Él sacrifica ese animal para justificarlos. Y eso representa ahí la promesa, de nuevo, no estoy diciendo palabras por decirlas, no. Eso representa la promesa de la justicia imputada de Cristo para su pueblo. Esa era la promesa divina. Y es por esa justicia ahora que Adán y Eva se pudieron parar delante de Dios ahí. Claro, la sentencia del pacto de obras se iba a cumplir. Ellos tenían que cumplir las consecuencias de haber roto el pacto de obras y fueron echados del jardín del Edén. Pero ahora no iban a ser destruidos del todo. Ahora noten esto, Adán y Eva no hicieron nada. ¿Quién lo hizo todo? Dios. Todo es por gracia a partir de Génesis 3. No por obras. Todo tiene que ser por el principio de la gracia. Porque ahora somos pecadores. Nehemías Cox, un bautista del siglo XVII, dijo: el pacto de gracia fue revelado hasta aquí a Adán. Sin embargo, vemos en todo esto que no hubo un pacto formal con él. Aún menos fue el pacto de gracia establecido con él como una persona pública o representante de algún tipo. Ahí tenemos que entender nosotros que el pacto de gracia no fue establecido con Adán. El pacto de gracia fue establecido con Cristo, por su sangre. Con Él fue. Y si fue establecido con Cristo, no pudo haber sido establecido con Adán. Entonces, si no fue establecido con Adán, no puede ser este pacto, el pacto de gracia.
sino que obtuvo interés solamente por sí mismo, por su propia fe, en la gracia de Dios revelada en esta manera, igual que aquellos de su posteridad que son salvos. Hasta ahí le fue revelado el pacto de gracia a Adán, pero no fue establecido con él. Hasta ahí le fue revelado y él creyó por sí mismo para su propia salvación. Ahora veamos el pacto con Noé. El pacto con Noé. Los hombres entonces ya no están bajo el pacto de obras. Ellos han quebrantado el pacto de obras, ahora deben basar su aceptación por Dios en base a su fe. Ellos, los hombres, si quieren ser aceptados ahora por Dios, deben tener fe en la palabra de Dios, en lo que Dios les dice a ellos. Y es claro, Génesis, que la humanidad no es ignorante de la palabra de Dios. Porque vemos en Génesis 4 cómo Caín y Abel llegan a dar ofrendas a Dios. ¿Quién les enseñó a ellos que debían dar ofrendas a Dios? Adán y Eva. ¿Y quién enseñó a Adán y a Eva? Sino Dios mismo, cuando les habló y les demostró lo que ellos ahora debían hacer para poder acercarse a Él y tener paz con Él. Dios había revelado a los hombres su palabra. Lo vemos en Génesis capítulo 7 con Noé. Dios le dice a Noé: usted debe meter en el arca 7 parejas de animales limpios y una de animales inmundos. ¿Cómo sabía Noé de animales limpios o inmundos? Si Dios no se lo había revelado a los hombres. Entonces Dios le hablaba a los hombres su palabra y los hombres por fe debían creer eso si querían estar en paz con Dios, por fe. Sin embargo, lo que leemos en los primeros capítulos de Génesis es que la humanidad se rebela contra Dios, contra su palabra, desobedecen su palabra y deciden seguir no el camino que Dios les ha trazado, sino sus propios caminos. Y en Génesis 6, versículo 5 leemos: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Lo único que tenían los hombres en su corazón era el mal. Versículo 12: y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne. Todos menos los hijos de la mujer. El pueblo de Dios. Ellos sí andaban por fe. Ellos sí estaban esperando esa simiente prometida. Noten Génesis capítulo 5. Versículo 28 y 29. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. ¿Y por qué le puso Noé? Diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Este nos va a salvar de la maldición de Dios. Creía esa promesa hecha a Eva. Esperando también, todavía estaban esperando a esa simiente prometida, aquel que vendría a deshacer lo que había ocurrido con Adán y Eva. Tampoco era Noé. Pero eso es lo que vemos ahí, esos destellos de fe en esa simiente prometida. Eso es lo que el pueblo de Dios siempre ha estado esperando. Y que nosotros ahora por fe vemos que Dios cumplió. Pero ellos estaban esperando esa simiente prometida. El pueblo de Dios estaba por fe obedeciendo la palabra de Dios. Pero la promesa era una realidad para ellos. Ellos creían esa promesa hecha por Dios. Pero la maldad era tan grave en el mundo que Dios, leemos en Génesis 6:3, decidió primero acortar la vida del hombre. Ya no serían 900 y resto de años, no, ahora serían 120 años. 120 años. Y después Dios decide juzgar al mundo. Y en Génesis 6:13 Dios le dice a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos.
y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios ve a todos los hombres y dice, voy a destruir a toda la tierra por causa de ellos, por su maldad. Dios ha decidido traer juicio a toda la tierra. Si Dios hubiera hecho eso con Adán, hubiera sido lo justo. Pero Dios esperó más o menos 1600 años para traer un diluvio y destruir a toda la humanidad en su paciencia. Y Dios destruyó a todos excepto a Noé, y excepto a su familia, y excepto a todos los animales que Noé metió consigo al arca. Dice Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Lo que no hallaron todo el resto de la humanidad, Noé sí lo halló. Él halló gracia. De nuevo, ese principio que rige ahora todos los pactos de Dios con el hombre. La gracia. De no haber sido por el pacto de la redención hecho en la eternidad, esa gracia no hubiera sido posible. Y la humanidad hubiera dejado de existir. Pero ahora, porque Dios había decidido derramar su gracia sobre Adán, la humanidad tenía esperanza. Había esperanza, porque Dios decidió tener gracia de Noé. Ahora, para juzgar el mundo, Dios dice que enviaría un diluvio de enormes magnitudes, 40 días y 40 noches lloviendo, el cielo se abriría. Y ese diluvio sería una ilustración del juicio de Dios que vendría sobre los hombres por su pecado. Las cosas, eso es lo que Dios le está diciendo a Noé, no serían iguales que al principio. Todo iba a cambiar. Dios iba a cambiar la faz de la tierra con el diluvio por causa del pecado del hombre. Ahora, detrás de ese juicio venidero, Dios había decidido hacer un pacto con Noé. Un pacto para salvarlo a él y a su familia. Génesis 6, 18 y 19. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Esta es la primera vez que aparece esa palabra pacto en la Biblia. Y como dijimos, eso no quiere decir que lo que vemos con Adán no fuera un pacto. Pero esta es la primera vez que ocurre ese término en Génesis, muy en la Biblia. Y lo interesante de este pacto con Noé es que no solo incluye a Noé y su familia, incluye a los animales también. Todos ellos iban a ser salvados del juicio de Dios por la maldad del hombre, hombres y animales. Eso consistía el pacto de Dios con Noé. Y para ese pacto Dios le indica a Noé que debe construir un arca. Y le da órdenes específicas para construirla. Le dice qué animales debe escoger, qué animales debe meter al arca. Y dice la Biblia que Noé hizo así. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Génesis 7:5. Y el autor de la epístola de los Hebreos dice que Noé lo hizo por fe. De nuevo, tiene que ser por fe de ahora en adelante. A partir de Adán, de Génesis 3, debía ser todo por fe, porque debía ser por gracia, no por obras. Y por fe Noé construyó el arca y obedeció a Dios. Y Dios trajo el diluvio y le ordenó entrar en el arca con todos los animales. Por 40 días y 40 noches descarga la lluvia sobre la tierra y destruye a todo ser viviente. Todo ser viviente. Ahora, en ese pacto Dios traería beneficios para el hombre. ¿Cuáles eran? Primero, salvaría a Noé y a su familia. Como lo hizo con Adán, por gracia Dios salvó a Noé y a su familia. Por la fe, dice Hebreos 11:7,
Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. No fue por obra, sino por gracia, por medio de la fe. Ese es el orden de las cosas. Noé creyó y después obedeció a Dios. El principio de gracia se mantiene en el pacto con Noé, esa promesa de salvación por gracia. Segundo beneficio, la salvación y preservación del pueblo de Dios. Por medio de Noé, Dios está salvando a la humanidad. Porque cuando salen, Dios le dice: multiplíquense y fructifiquen, llenen la tierra. ¿Por qué? Porque Dios tiene un pueblo que ha elegido en la eternidad, en el pacto de la redención, que se la dio en sus manos a su Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, para salvar. Y ese pueblo debía existir. Entonces Dios, protegiendo a Noé del juicio, por gracia, protege y preserva a su pueblo. Tercer beneficio del pacto con Noé: la llegada de la simiente particular prometida en Génesis 3:15. Si Dios no hubiera cuidado y guardado a Noé por gracia, la segunda persona de la Trinidad no hubiera podido venir a encarnarse, porque no hubiera existido nada. No hubiera existido humanidad que venir a redimir. Pero por el pacto de la redención hecho en la eternidad, Dios entró en pacto con Noé para preservar a su pueblo y traer de ellos a la simiente que Dios le prometió a Adán y a Eva en Edén. Lucas 3:36 dice que Jesús es hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. De Noé vendría la simiente prometida. Noé fue salvado y le fue ordenado reproducirse para que el Redentor viniera al mundo a rescatar a los pecadores. Él salvaría al mundo, a su pueblo, del juicio de Dios por el pecado de nosotros. Y todos los que estuvieran en Él por medio de la fe, como lo estuvo Noé en el arca, serían salvos de la ira venidera, del juicio de Dios. El arca era un tipo de Cristo. Los que estuvieran en el arca, o los que estuvieron en el arca, fueron salvados. Bueno, los que están en Cristo por medio de la fe son salvados de la ira venidera. ¿Qué pasó una vez que el diluvio cesó? Las aguas descienden y nos cuenta Génesis capítulo 8, versículos 18 al 20, que Noé, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos salen con los animales. Noé llega y edifica un altar, medita en la salvación que Dios le acaba de dar y adora a Dios. Y Dios inmediatamente después dice esto: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Versículo 21, Génesis 8. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. De mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Dios entonces le revela aún más de su pacto a Noé. Dios le promete una estabilidad en la tierra. Nunca más volvería a causar lo que hizo
antes del diluvio, o con el diluvio, perdón. Nunca más. Dios prometía una estabilidad en la creación, en la tierra. Y es por eso que muchos han llamado a este pacto un pacto de gracia común. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno. Eso es lo que dice Dios. Estabilidad. ¿Por qué? Porque el Redentor debía venir. Debía haber una estabilidad en la creación. Segundo, Dios le ordena a Noé y a sus hijos multiplicarse. Ellos debían ahora, como fue con Adán, llenar la tierra. Eran muy poquitos y ahora la tierra debía llenarse del hombre para traer, como dijimos, al Salvador. Dios le ordena a Noé sojuzgar la creación. Sin embargo, sería diferente a Adán. Y aquí vemos como prácticamente vemos un paralelismo con el pacto de obras. Dios crea a Adán, hombre perfecto, le da una mujer, le dice que debe multiplicarse, llenar la tierra, que debe sojuzgar la tierra. Y le dice que debe comer de todo árbol menos de uno, ¿cierto? Aquí estamos como en reversa. Dios le ordena multiplicarse, después le ordena sojuzgar la creación, pero la manera en que Noé sojuzgaría sería diferente a Adán. Ahora la creación le teme al hombre. Le teme al hombre. Hay temor y miedo que está puesto en los animales hacia el hombre. Cuarto, Dios le ordena una ampliación de la dieta al hombre, y gracias a Dios por nosotros los carnívoros. Dios ahora permite, le da al hombre, antes eran legumbres nada más. Ahora le permite al hombre matar animales para su sustento. Todo se lo ha dado al hombre para alimento. Quinto, Dios reafirma la santidad de la vida humana en ese pacto. Ahí la reafirma Dios. Nadie puede matar al hombre, a otro hombre. ¿Por qué? Porque es hecho a imagen de Dios. Y Dios ahí está poniendo algo muy claro: la importancia de la sangre. Nosotros vemos, si ustedes leen ese pasaje, ustedes ven cómo Dios repite la sangre, en la sangre está la vida. Porque eso es muy importante para el pacto de gracia, la necesidad de sangre para salvación. Pero Dios reafirma ahí la santidad de la vida, a diferencia de lo que creen muchos ahora, que creen que la vida del hombre es como la de un animal y pueden matar y abortar como quieran. Pero no, Dios dice que la vida del hombre no debe ser quitada por nadie. Ahora, algunas ya consideraciones finales para terminar. Lo que vemos en el pacto con Noé es que Dios está restableciendo ese pacto, ese principio de gracia, no obras, gracia. Noé debe obedecer, pero ¿cómo iba a obedecer Noé? Por gracia. Era la gracia lo que le iba a ayudar a él a obedecer el mandamiento divino, a multiplicarse, a sojuzgar la creación. Pero noten qué ocurre después de que Noé sale del arca. Dice Génesis 9:20, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Es interesante que muchos teólogos ven esa similitud entre el pacto con Adán y el pacto con Noé. Ahora Noé se encuentra frente a un árbol que él plantó. ¿Y qué pasó? Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Pecó contra Dios. Adán comenzó por obras, pero terminó con gracia. Noé empezó con gracia, hallando la gracia de Dios, el favor de Dios. Y ese principio es lo que rige todos esos pactos. Es esa promesa revelada, esa promesa de gracia revelada progresivamente a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Hasta qué? Hasta Cristo. Hasta Cristo. El pacto con Noé no es el pacto de gracia.
El pacto de gracia no fue establecido con Noé. No era él quien iba a salvar a su pueblo de la verdadera maldición de Dios, el infierno. Él no actuó como el representante del pacto de gracia. Noé apuntaba a Cristo, el Redentor, el verdadero Redentor. Su nombre ilustraba a Cristo y lo que Él haría. Pero era el representante del pacto de la gracia. La promesa que le fue dada a Noé apuntaba al nuevo pacto, al pacto de gracia. Y como Noé, sus descendientes, por medio de la fe en Cristo, serían salvos. Ahora, ¿cuál es el sacramento de ese pacto? ¿Recuerdan los sacramentos? Esa palabra visible. ¿Cómo vemos nosotros esa promesa que escuchamos de Dios? El arco iris. Y le dijo Dios: esta es la señal del pacto que establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. La señal visible de Dios para Noé y para toda la humanidad del pacto noéico era el arco iris. Y ese arco iris iba a mostrar la realidad de la promesa hecha por Dios a Noé de que Él nunca más destruiría la tierra por diluvio. Y cuando Noé viera eso, él se acordaría de esa promesa. Dios va a traer al Redentor. Y nosotros vemos el arco iris y sabemos que Dios se acordó de su pacto y nunca más destruyó la tierra, y le dio estabilidad al mundo, y multiplicó a su pueblo, y trajo a la simiente que prometió a Adán, Cristo, su Hijo encarnado, para salvarnos a nosotros. Eso vemos nosotros cuando vemos el arco iris. Recordamos la promesa inviolable de Dios de que Él trajo a Cristo, nuestro Redentor. Y por medio de Él, Él ha salvado perpetuamente a todos los que por fe en Él se acercan a Él. Es Cristo al que apuntaba el pacto con Noé. El pacto con Noé no es el pacto de gracia. Apuntaba al pacto de gracia. Es un pacto de gracia, con el principio de gracia en él, mostrándole a los hombres cómo es que Dios iba a salvar a su pueblo. Bueno, hermanos, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora. Tenemos un tiempo para